Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el superpana Carlos Martín, el increíble Juancho y la superbellísima Buba. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro camarada compañero Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar. Llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y en la provincia del Chaco, y gracias a nuestro buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándolos a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Además llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página www.conaicop.org tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, nos escuchan a través de Radio Causacho-Uncoca, Revolución que se escucha. Y en la ciudad revolucionaria de El Alto, a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia. Y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Seillo. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo, el superpana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM, al son del 23. Allí estamos todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y a través también de la www.alsondel23.tk. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Y bien, llegó el 6 de diciembre, un día que de antemano el reino imperial, los gobiernos satélites a este y los fascistas antinacionales ya de antemano habían etiquetado como fraudulento de por sí. O sea, ya de una vez, eso es fraude. Pues ya desde hace bastantes meses habían trabajado la matriz sobre el fraude de las elecciones parlamentarias. Y este hecho lo fundamentan en que supuestamente la directiva del Consejo Nacional Electoral es irrita, nula pues, porque no la eligieron ellos. Y porque además la justa del día 6 de diciembre fue fraudulenta porque no participó la oposición, entiéndase oposición como Juan Guaidó y sus secuaces. Cabe recordar que la derecha política acá en Venezuela se dividió producto de las locuras del pequeño pero peligroso grupo fascista liderado por el diputado autoproclamado Juan Guaidó. De esta división surgió una oposición moderada que aceptó sentarse junto al gobierno bolivariano en la mesa de diálogo y negociación, de la cual surgió la necesidad de renovar la directiva del Poder Electoral,
como muestra positiva para encaminarse en un proceso limpio. Pues como siempre es de esperar, los fascistas han seguido el guión escrito por el loco del reino imperial y junto a la Unión Europea y demás gobiernos sumisos al imperio han procurado posicionar la matriz del fraude. El domingo transcurrió sin problemas de ningún tipo. Demasiado tranquilo, diría yo, para nuestro gusto, pues nosotros estamos acostumbrados a la controversia. Las mesas electorales en los colegios a las 8 de la mañana ya estaban instaladas al 100%, y junto al resguardo del Plan República integrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia y contrainteligencia velaron por el resguardo no solo de los centros electorales, sino también salvaguardar la paz del pueblo. Todo transcurrió en absoluta calma. Pude observar que el proceso de votación es supremamente rápido y de verdad que me quedé impresionado. Y esto se debe a que las nuevas máquinas de votación que el Poder Electoral debió comprar tras el acto terrorista sufrido a las antiguas máquinas electorales en marzo pasado. El gran polo patriótico que agrupa las fuerzas de la izquierda bolivariana se alzó con el 67,9%, tras ser escrutados hasta esa hora que les comenté alrededor del 82% de los votos. La coalición opositora se coloca en el segundo lugar con casi el 18%. Pese a ello, los países del Grupo de Lima, el Reino Imperial y la Unión Europea rechazaron los resultados mucho antes de conocerse. Escuchemos este audio de Erika Ortega con más detalles. Es oficial, la Asamblea Nacional de Venezuela ya tiene a 277 nuevos integrantes, quienes han sido electos este domingo en una votación pacífica, universal, directa y secreta. La presidenta del órgano comicial, Indira Alfonso, ha anunciado los resultados finales desde el Centro Internacional de Prensa. Contamos con un 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos. Desde el comando de campaña del Gran Polo Patriótico, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, capitán Diosdado Cabello Rondón, celebró los nuevos escaños de la coalición de partidos chavistas. El día 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional para trabajar por el país, para trabajar por la patria. Partidos de la oposición que se midieron en estos comicios estuvieron declarando también a varios medios de difusión. Ellos celebraron los escaños obtenidos y dijeron que van a trabajar en la Asamblea Nacional por transformar al país. La nueva Asamblea Nacional que hoy nace con el voto de los venezolanos. En esta lucha que hemos emprendido como oposición para darle una salida al conflicto que tenemos en Venezuela. Observadores internacionales de África, Europa y de toda América estuvieron recorriendo varios estados del país. Ellos estuvieron en centros electorales como veedores, tal es el caso de algunos de Argentina. Les presento lo que dijeron en este momento. Mi principal objetivo es observar el clima electoral, ¿no? Si estas elecciones transcurren en condiciones de tranquilidad y hemos podido verificar eso, ¿no? Que en este momento los venezolanos y las venezolanas están votando a sus preferencias políticas. Yo creo que se está dando una muy buena jornada democrática de participación. Hay 130 partidos participando, 90 de ellos opositores, 14.000 candidatos. Y tengo la impresión de que será una jornada positiva. Desde Estados Unidos se sigue haciendo señalamientos contrarios a la elección de este domingo. Mike Pompeo, como secretario de Estado, lo ha calificado como un supuesto fraude. El canciller Jorge Arreaza le respondió que el único que había estado cantando fraude había sido el propio Trump en las presidenciales que aún están en disputa en su país. En la misma tónica replicó el canciller a aquellos gobiernos del llamado Grupo de Lima, recordando cómo está la situación de cada uno de sus países. Termina así la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela en este periodo republicano, luego de que estuviera en manos opositoras durante 5 años. Un periodo de turbulencias políticas que ha derivado en un país bloqueado que lucha por reimpulsar su economía, pero que al mismo tiempo ha logrado superar parte de estos conflictos en elecciones democráticas. En horas de la tarde de este lunes 7 de diciembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, ofreció el segundo boletín oficial de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo 6 de diciembre. Informó la presidenta del ente comicial que con el 98,63% de transmisión de las actas escrutadas, se contabiliza un total de 30,5% de participación de electores
y 6.251.080 votos válidos. Dichos sufragios, precisó, se distribuyeron de la siguiente manera. Gran Polo Patriótico se alzó con el 68,43%. Alianza por el Cambio, esto es la gente de oposición, 17,52%. Venezuela Unida, también gente de la oposición, 4,15%. Partido Comunista de Venezuela, gente de izquierda, pero que no fue con el Gran Polo Patriótico, con el 2,7%. Y otras organizaciones menores, el 6,48%. Así quedó organizado nuestra nueva Asamblea Nacional que tomará posesión este próximo 5 de enero. Y respecto a las posturas informativas, tenemos que antes, incluso el día 6 de diciembre y durante toda la jornada electoral, los medios plegados a los intereses yanquis y los gobiernos sumisos al imperio no aguantaron las ganas de intentar posicionar sus matrices. Por ejemplo, tenemos al idiota autoproclamado Juan Guaidó, quien aseguró que la Asamblea Nacional seguirá en funciones a pesar del fraude. Es decir, le pasa por encima la Constitución y yo no sé cómo llamarlo, si él se proclama autodictador, no sé, pero él le pasa por encima y él sigue. Otros medios opositores nacionales quisieron posicionar la matriz de un CNE írrito que obsequió la mayoría al chavismo tras un fraude protagonizado por la abstención. El diario ABC de España, la mayoría de los venezolanos rechazaron la farsa electoral de Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, en nombre del gobierno de su país, informó este lunes 7 de diciembre que desconoce el resultado de las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela este domingo 6 de diciembre, luego que resultara victorioso el Gran Polo Patriótico. El gobierno del subpresidente Duque emitió este domingo también, 6 de diciembre, un comunicado en el cual asegura que desconocen el legítimo proceso electoral realizado en Venezuela para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Califican el evento electoral parlamentario como de comicios fraudulentos e instan a la comunidad internacional a continuar asfixiando al pueblo venezolano. ¡Qué maravilla! Estas posturas fueron expuestas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha trabajado arduamente como facilitador de las rondas de negociación y a la vez también tuvo participación especial como acompañante en el proceso electoral. Rodríguez se refirió a la postura de la Unión Europea respecto a nuestra jornada electoral. Esto expresó. Acabo de decir, yo espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea. La diplomacia de la Unión Europea se basa en la solución pacífica de los conflictos, se basa en el respeto a los procedimientos. Y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento, que ciertamente nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional. Porque si no se reconoce la asamblea que hoy se elige, y la asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato, y si no se reconoce al presidente Maduro por el hipotético acusación de fraude de la elección de mayo del 2018 y el presidente Guaidó era presidente por una asamblea que ya no existe y por tanto también termina esa hipotética reconocimiento, pues en fin, no, o sea, al absurdo no se puede llegar de decir desde determinadas instancias que en Venezuela no hay ni parlamento, ni presidente, ni instituciones. Bueno, es verdad que a veces la política genera estas propuestas inconsistentes y por eso pido una reflexión serena, sosegada. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Hasta una situación en la que se pretendía, con el reconocimiento al presidente de la asamblea anterior, dar un vuelco a la situación. Dar un vuelco de tal manera que se hiciera cargo ese hipotético gobierno que se reconoció del país. No ha sucedido, como algunos pronosticamos, por cierto. Entonces, bueno, cuando algo ha pasado, algo hay que hacer. Cuando no se ha concluido una estrategia tan fuerte, tan intensa, como la que se ha hecho en Venezuela,
con sanciones durísimas, con un no reconocimiento a un gobierno que es reconocido en Naciones Unidas, supongo que algo habrá que pensar, que algo habrá que reflexionar. Porque es verdad que la inercia es una tendencia también del error, pero creo que la capacidad de una sociedad democrática, como son las sociedades europeas, deliberativas, es eso, es reflexionar, es hacer autocrítica y sobre todo pensar en Venezuela y en los venezolanos y venezolanas que han sufrido mucho, y por tanto tenemos que ofrecerles un camino distinto. ¿Creen ustedes que la Unión Europea va a pensar en los venezolanos, en los trabajadores, en las mujeres, en los niños, en los abuelos, en las abuelas, en la juventud? ¿Van a pensar en el pueblo? ¿Qué va? Para nada, para nada. Ellos pretenden instalar un neocolonialismo que verdaderamente está desfasado. Pensaron ellos que con sanciones demolerían a la República Bolivariana de Venezuela, pero no pasó, no ha pasado y no va a pasar. Vamos a poner una canción porque estamos alegres, estamos en Navidad. A los fascistas no les gusta que estemos contentos, así que vamos a aprovechar esta ocasión para festejar. Voy a colocarles un aguinaldo intitulado Casta Paloma en las voces de la agrupación Serenata Guayanesa. Cantando aguinaldos, pasaré la vida bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantemos muchachos con gran alegría. La Pascua es un año, la vida es un día. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas de la catedral. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río se dan cita aquí. El Padre Orinoco y el río Caroní. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, no quiero coronas. Quiero que me canten la casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. La casta paloma de penas embarga, llora por la ausencia de Alejandro Vargas. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Por ahí andan cacareando que el fraude del chavismo fue un fraude, que la abstención invalida el proceso y esto demuestra el carácter antidemocrático de este acto nulo del domingo pasado y bla, bla, bla. Sí, amigas y amigos, sí. La abstención fue del 69,5%. Sí, es verdad, eso es verdad. La participación, como se los comenté según el último boletín del Consejo Nacional Electoral, fue de 30,5% de los electores. Pero también saben ustedes que este domingo pasado, en Rumanía, por ejemplo,
Hubo elecciones parlamentarias y ¿saben ustedes de cuánto fue la participación? Bueno, solo fue a votar el 31,84% de los electores inscritos para votar, que por cierto, ya ganó la izquierda rumana. Pero de esto no dicen nada porque Rumanía pertenece a la Unión Europea. No tienen ética, solamente tienen intereses. Y con relación a la abstención, el diputado electo por el Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, emitió las siguientes declaraciones. Nosotros siempre señalamos que en Venezuela hay 3 tipos de participación en eventos electorales. La elección que siempre concita una altísima participación son las elecciones presidenciales y eso históricamente ha sido así siempre. Quizás en México también tiene esas características. En Venezuela las elecciones por ley están separadas. Está separada la elección presidencial, de la elección de gobernadores, de la elección de alcaldes y de la elección parlamentaria. La ley establece que se establezcan en fechas diferentes cada una de ellas. La segunda elección en participación es la elección municipal. La gente se siente más atraída de participar en elecciones para escoger sus alcaldes. La tercera de ellas es las elecciones de gobernadores. Y por alguna razón, históricamente, las elecciones que concitan menos participación son las elecciones parlamentarias. Agréguele a eso que Venezuela viene atravesando, como el planeta entero, la coyuntura tremenda de la pandemia por COVID. Agréguele a eso que nos robaron los barcos de gasolina y se los llevaron para el norte. Agréguele a eso que han hecho todo lo posible para que no saquemos adelante la producción de gasolina de Venezuela. Agréguele a eso que no nos permiten vender nuestro petróleo para poder Venezuela tener insumos, para tener efectivo, tener recursos para comprar alimentos, medicina, gasolina, insumos industriales. Y además agrégale a eso una amenaza permanente, como usted mismo lo dice en su pregunta, de agresión militar, de incursiones terroristas, de golpes militares, de alianzas con narcoparamilitares colombianos para agredir a Venezuela. Y aún en esas condiciones, fuimos a elecciones, votó el pueblo y ganamos de la manera que ganamos. Una verdad de perogrullo, una segunda verdad de perogrullo es: si es verdad que la abstención es la mayoría electoral, entonces ¿por qué no participaron? Porque si eso es verdad y hubieran participado, nos hubieran ganado. ¿Es así o no? Nos hubieran ganado. ¿Por qué no participaron? Porque sabían que los íbamos a arrasar. Ellos no se midieron porque sabían que no tenían poder de convocatoria ni poder de movilización. Muestra de ello es el extraordinario nivel de tranquilidad que, de verdad se los confieso, teníamos bastante tiempo sin sentirlo. Aquí el único triunfo lo obtuvo la paz. Y estamos completamente seguros que esta nueva Asamblea Nacional se instalará el próximo 5 de enero y va a enrumbar a Venezuela por una senda de avance democrático a favor del pueblo y la patria. Y atrás van a quedar aquellas viejas posturas de fraude y amenazas foráneas. Eso está como el perro que ladra echado. Echa para allá, echa para allá, echa para allá. Echa para allá. Y esta semana el presidente Nicolás Maduro en rueda de prensa develó un nuevo plan para asesinarlo durante las elecciones del pasado 6 de diciembre y acusó a Iván Duque de formar parte del complot. Escuchemos a la compañera Erika Ortega, quien nos entregará más detalles sobre este tema y también respecto al triunfo del Polo Patriótico, el cual fue rechazado por varios países. Escuchemos. Para el presidente Nicolás Maduro, el resultado de las elecciones parlamentarias del pasado domingo son un triunfo de la sociedad venezolana. En la rueda de prensa que hizo este martes, celebró que pudo detener el asedio del gobierno de Estados Unidos, que según dijo, utilizó al diputado saliente Juan Guaidó como una figura para quebrantar el orden institucional en el país. Es la gran conclusión de la fotografía del 6 de diciembre. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas, supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie. Dijo que espera que el nuevo gobierno de los Estados Unidos cambie su política sobre Venezuela y consideró que a la Unión Europea es el orgullo más que la razón lo que la empuja a seguir el camino del desconocimiento de la institucionalidad
en su país. Pero tal vez el punto más importante de esta declaración fue cuando informó que el 6 de diciembre tuvo que votar en otro centro electoral porque se enteró de que había un plan para asesinarle ese mismo día. Por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad, nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones, en vivo y directo. Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo, en un lugar fijo, y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Maduro trazó como tareas inmediatas de esta nueva Asamblea Nacional el diálogo político y su participación en la recuperación de la economía. Y sobre este asunto reiteró que la dolarización de las actividades comerciales en el país es una válvula de escape de la sociedad frente a las sanciones económicas y aseguró que se van a liberar en la medida en que se levante el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Toda Venezuela está a la espera de cambios sustanciales tanto dentro como fuera de nuestro territorio, y que de manera definitiva culmine esta locura en la que la derecha fascista pretende sumir a Venezuela en una realidad paralela a la actual. Y las organizaciones políticas de derecha que participaron en las elecciones parlamentarias declararon su disposición de asumir una nueva Asamblea Nacional con objetivos diferentes a los planteados por los parlamentarios salientes. Escuchemos esta nota de la periodista Adriana Sibori. Los venezolanos tendrán una nueva Asamblea Nacional este próximo 5 de enero. Los opositores esta vez no son mayoría. Y vamos a ese parlamento a decirle. Pero en diferentes partidos están presentes en el parlamento. Unos llaman a la unidad dentro de la diversidad. Tenemos profundas diferencias con los que hoy son gobierno. Profundas. Pero no confundimos diferencias con odio. Para otra de las alianzas contrarias al chavismo, no será solo un parlamento para abordar leyes locales. Lo más importante es insistir en un diálogo con aquellos países que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, quien en reiteradas ocasiones ha llamado al diálogo a Estados Unidos. Proponer una mesa de propuestas y seguimiento para empezar conversaciones con la nueva administración de Estados Unidos y poder lograr la flexibilización de las sanciones que nos permitan hacer ajustes macroeconómicos y que podamos finalmente tener un respiro en la parte económica. Pero hay una ala radical de la oposición que llamó a la abstención del proceso electoral, en acorde con Estados Unidos y el alto representante de la Unión Europea, quienes desconocen los comicios. A ellos le responden opositores participantes en las recientes votaciones. La abstención es la ruta de la nada, un camino sin destino, no conduce a nada la abstención. El único instrumento que genera, instrumento de consulta que genera cambio real, es el voto. En una elección bajo los ojos del mundo, el chavismo alcanzó la victoria parlamentaria y es ahora mayoría. En cualquier país democrático y en cualquier sistema democrático, en cualquier elección de cualquier país del mundo, los votos que se cuentan son los votos de la gente que participa en la elección. Y la participación en las urnas superó el 30%, según expertos en política internacional, a pesar de ser unas elecciones desarrolladas durante la pandemia y bajo bloqueo económico. No es diferente en otros países del mundo, donde en las elecciones locales votan como máximo un 35% de población. Así es, bloqueados, robados, asediados y para completar con una pandemia que está vivita y coleando, nosotros, el pueblo, salió a votar. Y definitivamente esto es una bofetada al reino imperial, a la Unión Europea y a los gobiernos satélites del imperio. Cada día que pasa nosotros en Venezuela demostramos que sí es posible hacer los cambios en democracia y sinceramente nos alegra que se haya impuesto la razón en la mayoría de la derecha venezolana. Esto sin dudas es un duro y contundente mensaje geopolítico. ¿Hasta cuándo van a continuar con esa añeja postura neocolonial?
esperamos que reine la cordura en la nueva jefatura del señor prospecto de la Casa Blanca, Mr. Biden. En estas elecciones parlamentarias no solo triunfó la mayoría chavista, sino la sensatez dentro de la derecha opositora, dejando aislada a la pequeña pero peligrosísima facción liderada por el idiota de Juan Guaidó, quien no reconoce los resultados y pretende autonombrarse dictador, emperador o qué sé yo, y ha emprendido una consulta por redes sociales. Una locura, una locura. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Madeleine García. La derrota es huérfana, dice un viejo proverbio. El 5 de enero se instalará una nueva Asamblea Nacional que terminará de enterrar a la oposición radical que ahora pretende hacer una consulta popular para extender su supuesto mandato, algo tan inconstitucional como la autoproclamación de Juan Guaidó, que fue apoyado por los que ahora se distancian como Enrique Capriles Radonsky, que en una entrevista a la BBC Mundo dijo: no tengo nada personal contra Guaidó, pero eso se acabó. Está acabado, fundido, cerrado, listo. Lo mismo piensa la Alianza Democrática Opositora, la segunda fuerza política que ganó curules en el Parlamento luego del chavismo, que ahora es mayoría. Y hay gente que los reconoce como líderes. Una cosa es el líder, que se reconoce en el problema del otro. El líder que se mete en un barrio a decir la verdad, que intermedia en buscar soluciones a esos problemas de la gente. Y otra cosa es el líder de redes sociales, el líder virtual, el líder de marketing, el líder real. En las actuales circunstancias hoy, la consulta. Entonces la consulta pareciera una oferta imaginaria en un país lleno de dificultades y de tragedia. Pero la consulta es el Telegram y el Instagram. Ya la Asamblea terminó con la hora loca. Espero que la comunidad internacional también termine con la hora loca. Tras la victoria, el presidente Nicolás Maduro llama una vez más al diálogo y a la reconciliación nacional, a hacer política real. Va a pasar que la realidad se va a imponer a la fantasía, y la fantasía va a ir desapareciendo de la vida política del país. No importa que a esa fantasía la apoye Estados Unidos, Europa o los marcianos. La fantasía desaparecerá. La realidad es muy poderosa. La realidad es la realidad. Y es muy poderosa. Y el pueblo ha decidido ya. Una nueva Asamblea Nacional con el voto popular. Con paciencia. Una realidad que los llevará desde ya a preparar otra ruta electoral para los comicios de gobernadores y alcaldes, que corresponden según la Constitución. Y en eso coinciden oposición y gobierno, mientras en el terreno internacional se unirán para revertir el bloqueo de Estados Unidos promovido por los radicales. En esa consulta que los fascistas han implementado, los muertos han votado. Mucha gente ya han colocado número de cédulas de sus seres queridos fallecidos y el sistema se los reconoce. Por ahí vi que la cantante gringa afrodescendiente Rihanna, bueno, pues votó. Alguien agarró una foto de la cantante y la puso sobre una cédula de identidad y la introdujo en el sistema fascista y votó. ¡Qué locura! Yo siempre me había preguntado cuál era y cuál es la solución al problema de la disociación psicótica, y aparentemente es un choque súbito con la realidad. Y miren que he leído y consultado en torno al tema. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Pero antes de irnos voy a dejarlos con un aguinaldo oriental intitulado Aguinaldo de Cumaná, en la voz de Cecilia Todd.